Muy buenos días para todos los que se conectan a esta hora para esta tercera charla de nuestro surtidor jurídico online. Muy amables por aceptar esta invitación, esta convocatoria que hicimos para hablar hoy precisamente de esa circular conjunta que ha emitido el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Minas y Energía, la 40017 del 25 de julio pasado, para hablar un poquitico de las implicaciones que tiene para el tema de las estaciones, la estrategia de verificación integral de condiciones laborales y técnico-operativas en las estaciones de servicio, que es la vigilancia que hace estas dos entidades del orden nacional. Muchísimas gracias siempre por estar atentos a nuestras redes sociales, a nuestros canales de WhatsApp, a estas invitaciones que les hacemos muy cordialmente. Regresamos después de un pequeño bache que tuvimos la semana pasada por condiciones externas a nosotros. Tuvimos que aplazar el canopy, pero ese canopy regresará el 11 de septiembre. De una vez les anuncio, el 11 de septiembre vamos a hablar del tema de manejo de extintores, atención de emergencias, condiciones subestándar. Y la próxima semana, el 28, estaremos hablando de atención al cliente. Entonces, un tema que requiere el reglamento técnico y vamos a estar ahí muy pendientes para que ustedes se conecten a canopyenvivo.com, puedan verlo ahí y puedan después descargar su certificado de asistencia. Importantísimo que se registren ahí con su código SICON, el código SICON de su estación de servicio, y puedan participar de las charlas y además obtener el certificado, descargarlo después para cada uno de sus colaboradores. Muchísimas gracias entonces por aceptar esta invitación. Quiero presentarles a la doctora Natalie Andrade, que es la coordinadora jurídica del Fondo Soldicón, quien va a hacer, digamos, la introducción y la presentación formal ya de este tema. Nosotros lo hemos llamado a esta charla las claves para entender esta circular y las implicaciones que tiene para las estaciones de servicio y sobre todo muy atentos a las recomendaciones que vamos a tener claras para cada una de las estaciones. Les recuerdo que esta charla queda grabada, nosotros la editamos y la próxima semana usted ya la puede consultar en la página web del Fondo Soldicón. Usted va arriba a la pestaña de capacitaciones, busca Charlas Meet y en Charlas Meet busca Surtidor Jurídico Online y ahí la va a encontrar. No solamente la grabación del video, sino también las charlas en PDF que se van a exponer hoy, tanto por parte de la doctora Natalie Andrade como por parte del coordinador HS del Fondo Soldicón, Alexander Camacho. Entonces, doctora Natalie, está por ahí, muy buenos días, un saludo muy cordial y le damos la palabra. Buenos días a todos. De antemano agradecer la asistencia y la acogida. Nuevamente bienvenidos a este espacio creado para ustedes. Espero que sea del agrado y que el tema que tratamos o que vamos a tratar aquí sea recibido y las preguntas que surjan pues serán resueltas a lo largo de la charla. ¿Me permite? Ya, voy a compartir pantalla. Sí, doctora Natalia, antes de que se me olvide, las recomendaciones de siempre para todos, por favor, mantener sus micrófonos y cámaras apagadas mientras se realiza la exposición para que el expositor tenga toda la claridad del mundo y todas las personas que se congregan ahora, que ya son cerca de 200, puedan entender los conceptos que se están emitiendo. Y al final de la exposición, tanto de la doctora Natalie como del doctor Alexander, al final de las dos, vamos a hacer la acostumbrada sesión de preguntas con la levantada de mano en el orden en que lo vayan haciendo, le vamos dando la palabra y también por el chat que nos pueden enviar sus inquietudes y estaremos muy atentos. Doctora Natalie, el auditorio es todo suyo. Sí, pueden mirar mi pantalla, ya estoy compartiendo la presentación, ¿verdad? Sí, señora, ya se está compartiendo. Bueno, mi nombre es Natalie Andrade Bastida, soy actualmente la coordinadora jurídica del Fondo Soldicón. En esta oportunidad, con el acompañamiento del ingeniero Alexander Camacho, coordinador HC, quisimos crear este espacio para disipar dudas, para profundizar sobre el tema de la circular conjunta número 40017 de 2025, una circular que fue expedida por el Ministerio de Trabajo y por el Ministerio de Minas y Energía.
¿Qué propósito tiene esta circular conjunta? El objetivo es generar una colaboración armónica para garantizar las condiciones laborales y operacionales en el marco del trabajo digno y decente. Es bueno que tengamos en cuenta que esto no quiere decir que traiga cosas o aspectos nuevos. Esta circular se fundamenta en normas ya existentes. Lo que pretende es que con la actual reforma laboral pues no tengamos implicaciones o afectaciones en la operación de las estaciones de servicio. De ahí que lo que pretende el Ministerio del Trabajo con el Ministerio de Minas y Energía es que se formalicen ciertas situaciones, que se dé cumplimiento al trabajo en condiciones pues dignas y acordes a lo que nos exige la normatividad, y de esa forma pues garantizar que la actividad de la distribución minorista de combustible desde las estaciones de servicio se continúe prestando en forma adecuada. De ahí el trabajo conjunto entre estos dos ministerios. ¿Cuál es el contenido que voy a desarrollar yo en esta primera parte? Primero, un contexto y fundamento normativo de la circular, cuál es el objetivo de esta circular, unas consideraciones generales que son importantes que ustedes las tengan en cuenta, exigencias y obligaciones para los distribuidores minoristas, unas consideraciones finales y, por último, una pequeña conclusión. Bueno, ¿cuál es el contexto y fundamento normativo de esta circular conjunta? Como primer fundamento normativo está la Constitución Política en sus artículos 53 y 209, a través de los cuales se garantizan los principios de igualdad de oportunidades, estabilidad y renunciabilidad a derechos laborales y el deber de coordinación entre autoridades administrativas, en este caso estos dos entes ministeriales. ¿Cuáles son las leyes relevantes? La ley 1429 de 2010, que nos habla acerca de la formalización y generación de empleo. Esta ley que ofrece ciertas garantías a pequeñas empresas para que se formalicen. Garantías como descuentos en impuestos, matrícula mercantil, aportes para fiscales durante los primeros años de su constitución. También incentiva la contratación a jóvenes y personas desempleadas a través de beneficios tributarios para los empleadores. Reduce cargos fiscales y laborales para micros y pequeñas empresas. Fomenta el emprendimiento. En resumen, esta ley busca facilitar la creación y formalización de empresas pequeñas y generar empleo digno y promover también el emprendimiento. También está la ley 1610 del 2013, que esta ley nos habla acerca de los acuerdos de formalización laboral, que establece mecanismos para empleadores que tengan trabajadores informales. ¿A través de qué? A través de acuerdos voluntarios de formalización con el Ministerio de Trabajo, como comprometiéndose a mejorar las condiciones laborales en cuanto a contratos, seguridad social, prestaciones. Lo que busca es garantizar los derechos laborales, pero asimismo que las empresas cumplan y no tengan inconvenientes o procesos judiciales que puedan afectar los intereses de las empresas. Esta ley crea una herramienta para que los empleadores pasen de empleos informales a empleos formales, pero no de manera brusca, sino más bien gradual y supervisada, garantizando también los derechos del empleador, pero también los derechos del trabajador. También tiene un fundamento normativo en cuanto a normas en salud y seguridad en el trabajo. Aquí está el decreto 1072 del 2015, que tiene una compilación en cuanto a aspectos laborales, reúne en un solo documento todos aquellos reglamentos existentes sobre el trabajo. Estas normas estaban dispersas y lo que hizo fue traerlas en un solo documento para simplificar el acceso a esa normatividad. Que regula aspectos como seguridad y salud en el trabajo, la contratación laboral, la inspección y verificación y control por parte de las entidades encargadas de realizar estas inspecciones, acuerdos de formalización, riesgos laborales y trabajo decente. Este decreto organiza y actualiza la normatividad que tiene que ver con sistemas de seguridad y salud y todos los aspectos que ya los indiqué. También está la resolución 312 del 2019, que nos habla acerca de los estándares mínimos en el Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo. Esta resolución establece los requisitos mínimos que deben cumplir las organizaciones en Colombia para proteger la seguridad y la salud de los trabajadores de forma organizada y sistemática.
También está el trabajo digno y decente como una política pública, más exactamente el decreto 1527 de 2024, que trae nuevas indicaciones acerca de la salud mental, la prevención de riesgos, regulación del trabajo a distancia y cumplimiento de algunos convenios internacionales. También tenemos finalmente la regulación técnica en la distribución minorista de combustible. Aquí está el decreto 1073 del 2015, que es nuestra norma madre, digamos, en la actividad de la distribución minorista, porque aquí se establecen los requisitos para el funcionamiento, los estándares mínimos y todo lo que tiene que ver con la actividad. Y la resolución 40-198 del 2029, que es exactamente lo que tiene que ver con el reglamento técnico en cuanto a los estándares técnicos, operativos, capacitación, seguridad industrial, el uso de elementos personales de protección. Bueno, ¿cuál es el objetivo de esta circular? El propósito que tiene esta circular es establecer un marco de acción conjunta, tanto por parte del Ministerio de Trabajo como por parte del Ministerio de Minas y Energía, para cumplir con la inspección, el control y adoptar medidas frente a deficiencias laborales y operacionales en estaciones de servicio que prestan la actividad de distribución minorista de combustible, asegurando una operación técnicamente segura, jurídicamente formalizada y socialmente responsable. Lo que pretende es prevenir más que sancionar o más que meter a la estación en algún tipo de inconveniente. Ese es el propósito de esta circular. ¿Cuáles son las consideraciones generales que tiene esta circular? Aquí los ministerios, tanto de Trabajo como el Ministerio de Minas y Energía, podrán requerir formalmente a las estaciones de servicio para verificar el cumplimiento de normas técnicas, operativas, sanitarias y de seguridad industrial. El Ministerio de Trabajo, por su parte, adelantará investigaciones y podrá imponer medidas correctivas o acuerdos de formalización laboral en caso de irregularidades. Lo que propende el Ministerio de Trabajo es pasar de lo informal a lo formal y no generar afectaciones, sino más bien garantías y tener como en regla todo lo que tiene que ver con la contratación y los documentos que regulan una relación laboral para evitar posibles afectaciones futuras. Los distribuidores deben adoptar de manera inmediata y sostenida medidas que garanticen el trabajo digno, seguro y decente, cumplir con las normas que regulan las relaciones laborales en cuanto a los pagos que tienen que ver con los contratos laborales. La Corte Constitucional, por su parte, ha reiterado que el Estado debe promover el acceso al trabajo como medio de subsistencia, garantizar condiciones dignas en relación de la subordinación y dependencia. Entonces, lo que viene a hacer esta circular es como a garantizar ese cumplimiento de lo que ya dice la norma y de lo que deben cumplir los empleadores. ¿Cuáles son las exigencias y obligaciones para los distribuidores minoristas de combustible? Aquí tenemos dos obligaciones, unas con el Ministerio de Trabajo y otras con el Ministerio de Minas y Energía. Con el Ministerio del Trabajo, ¿qué es lo que van a realizar? Ellos van a notificar al minorista de un requerimiento a través de los canales autorizados para esto, como por ejemplo el correo electrónico que tenga la estación de servicio registrada en Cámara de Comercio o documentos que haya remitido al Ministerio de Minas y Energía. Y dentro de los 10 días hábiles siguientes a la notificación de ese requerimiento, deberán enviar a la Dirección de Inspección, Vigilancia y Control del Ministerio de Trabajo la relación del personal vinculado. Aquí se requerirán nombres, contratos, duración, afiliación a APS, ARL, pensión y caja de compensación, copia de las constancias de afiliación a la ARL y constancia de implementación del Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo, firmada por el responsable de este sistema. Lo recomendable aquí es que manejen de manera organizada esta información por si llegan a requerirlos, por si llegan a solicitarles estos datos a través de la notificación que vaya a hacer el Ministerio del Trabajo o el Ministerio de Minas y Energía. Por su parte, el Ministerio de Minas y Energía, dentro de ese mismo término, solicitará que se diligencie o se envíe a la Dirección de Hidrocarburos una evidencia documental y fotográfica de las condiciones sanitarias básicas de la estación, del sistema de protección contra incendios y planes de emergencia, y capacitaciones del personal en el uso de extintores, manejo de productos peligrosos y atención de emergencias.
Como consideraciones finales tenemos las siguientes. Las visitas de inspección lo que buscan es la verificación técnica y laboral, no constituyen procesos de selección ni generan efectos jurídicos inmediatos. No van a llegar y van a decir lo vamos a sancionar por esto, sino que más bien lo que buscan es verificar cómo está la situación de la estación y mirar a ver cómo se pueden, formalizar ciertos inconvenientes que de pronto puedan presentar. Los ministerios podrán coordinar acciones con alcaldías, gobernaciones y direcciones territoriales para garantizar o mejorar ese acompañamiento. La circular hace parte del Plan Anual de Inspección y Control y debe ser observada por todos los distribuidores minoristas de combustibles. Su cumplimiento es obligatorio para asegurar tanto la protección de los trabajadores como la continuidad segura del servicio público que prestan las estaciones a través de los distribuidores minoristas a través de sus estaciones. Como conclusión, esta circular refuerza la obligación que tienen los distribuidores minoristas de combustibles de actuar en cumplimiento de la legislación laboral y las exigencias que trae esta legislación y la legislación técnica colombiana bajo el principio de colaboración armónica entre entidades estatales con el fin de garantizar el trabajo digno y decente, la seguridad operacional y responsabilidad social en todas las estaciones de servicio. Cualquier solicitud o acompañamiento que ustedes requieran frente a la formalización tal vez de sus empleadores, sepan que cuentan con un equipo jurídico conformado por 7 asesores ubicados en las diferentes regiones del país que pueden acompañarlos frente a esos requerimientos y que es totalmente gratuito como beneficio prestado a través del fondo. Cualquier inquietud, cualquier solicitud de tipo jurídico legal puede ser remitido al correo de la coordinación jurídica, coordinador.jurídico@fondosoldicom.com, o pueden comunicarse al número que aparece aquí en la plantilla. Muchísimas gracias. Doctora Nadali, permítame ese slide ahí un momentico para que la gente tome nota, por favor. Sí, es muy importante anotar el correo electrónico coordinador.jurídico@fondosoldicom.com y el número celular 311-605-8231, 311-605-8231. Tome nota, por favor. Igual la presentación, como les digo, queda en la página del Fondo Soldicom para consulta la próxima semana, junto con el video de esta charla. Doctora Natali, muchísimas gracias. Vamos a estar atentos aquí entonces a la sesión de preguntas más adelante. Queremos darle la palabra al ingeniero ambiental Alexander Camacho, que es coordinador HSE del Fondo Soldicom en la presente vigencia que administra Fendipetróleo Nacional. Entonces, doctor Alexander, le damos la palabra. Mauricio, gracias. ¿Me están escuchando bien? Sí, señor, lo escuchamos bien. Ok. Ya comparto pantalla y arrancamos. ¿Están viendo en este momento los slides? Sí, señor. Ok, bueno. Muy buenos días para todos. Como lo decía Mauricio, soy Alexander Camacho, soy el coordinador HSE, que tiene a cargo el proceso que hacen todos los asesores que pertenecen al Fondo Soldicom en temas de reglamento técnico, por supuesto, temas de seguridad y salud, temas de aseguramiento y temas ambientales. Sí, somos 60 asesores que estamos en todo el territorio nacional para brindarles a ustedes una gran ayuda y que aporten a esa seguridad operacional. Bueno, después de la explicación de la coordinadora jurídica, con el enfoque lógicamente jurídico, pues ahora vamos a ver la circular con ese enfoque de la seguridad operacional, temas de que, oiga, ¿para qué hacemos el cumplimiento de tanta norma? Eso cuesta plata, formalizar el empleo, entregar elementos de protección personal, dictar charlas, y ahí ves el trabajador no dura mucho en la estación de servicio. Bueno, una cantidad de variables que ustedes dicen, oiga, pues sí, muy bien está cumpliendo la ley, pero ¿eso qué? Entonces, miren, como lo decía al final en las consideraciones finales y que está en el numeral 4 de la circular, en el primer párrafo al final, dice que es básicamente que esta circular pues no tiene unos efectos jurídicos inmediatos, ¿sí? Y nos hace un recuento y el repaso a la circular de ese contexto legislativo. Entonces, como lo citaba ahora Natalie, hay un contexto legislativo del Ministerio de Trabajo. Recuerden que nuestro
nuestra estructura legislativa en el país, pues, hombre, parte de la Constitución Nacional, hay leyes, decretos, resoluciones, hay circulares técnicas, todo eso hace parte de las normas legales que sí o sí debemos cumplir. Entonces mirábamos de que, oiga, esto no es una cosa nueva, esto viene de mucho tiempo atrás, incluso antes de la Constitución está la Ley Sanitaria del año 79, que está vigente todavía, ese Código Sanitario Nacional, y el Estatuto de Seguridad Industrial, la resolución 2400, también del año 79. Entonces, fíjense que ya son 46 años que llevan este tema de normativa. Entonces, miren que nosotros como estación de servicio, pues queremos tener una estación de servicio competitiva, que tenga un nivel de reputación importante en la región, que nos reconozcan por eso. Entonces, miren que específicamente el tema de seguridad y salud en el trabajo, el tema que revisa el inspector del Ministerio de Trabajo, que voy a inicialmente a dar como una relación de esa contextualización. Posteriormente voy a explicar las 5 partes que componen esa inspección, vigilancia y control que hace el inspector del Ministerio de Trabajo a lo largo y ancho del territorio. Entonces alcancé a ver que alguien escribió en el chat, venga, notifica al ministerio. Pues, hombre, si miramos la realidad hoy en día en nuestro país, hay veces notifican las entidades, no solamente el Ministerio de Trabajo, digamos las corporaciones ambientales, miramos la UGPP, que también hace inspección y vigilancia, la DIAN, Saico, Asimpro, por ejemplo. Entonces, en algunas oportunidades se notifica previamente, pero no todas las veces ocurre eso. Entonces, para que, por favor, no nos cause sorpresa de que, oiga, en la circular dice que la notificación, y acá llegó de sorpresa el inspector, qué injusticia y tal. Entonces, miren que hay una legislación que dice, oiga, cualquier entidad del orden nacional, regional, local, municipal, etcétera, está en la obligación de verificar que todo ese marco normativo legal se cumple. Entonces, al final, voy a mostrarles un formato que tiene el inspector del Ministerio de Trabajo, el cual después de que termine la charla lo vamos a compartir por la página y por todas las redes sociales para que se vayan habituando de ese formato que el inspector aplica cuando hace sus visitas. Entonces, miren que si analizamos ese tema de trabajo digno, trabajo responsable, que la Constitución dice que un trabajo seguro y tal, entonces, pues hombre, desde hace más de 40 años nos está diciendo el Estado, nuestro gobierno, de que cualquier establecimiento, sea establecimiento comercial, industrial, sea una micro, una pyme, una mediana, una gran industria, una empresa pública, una empresa privada, debe garantizar entornos de trabajo seguros. Entonces, entonces ya estoy entendiendo que ese sistema de gestión, que como que sí hay veces lo intento estructurar, diseñar, documentar, y hay veces miro que de pronto lo ambiental, como si viene la corporación ambiental, entonces le pongo más cuidado a eso. Entonces ya es hora de que entendamos de que un sistema de gestión de seguridad y salud hay que implementarlo. O sea, ya cuando lo decía Natalie con la resolución 312, eso hace muchos años nos está diciendo el inspector. Si usted es una microempresa, debe cumplir 7 estándares del sistema de gestión, porque uno se asusta cuando lee el decreto 1072 y la resolución 312 y sale muchísimos numerales y uno dice, oiga, pero es que mi estación de servicio somos 3 de nómina, 2 que están por una temporal, o sea, ya son 5, y tengo 3 por prestación de servicios, ya somos 8, y me está pidiendo todo eso, ¿no? Entonces, miren lo interesante que es, primero, atender la visita del asesor del fondo, que somos nosotros. Muchas veces la gente dice, no, es que ese asesor va a reportarle al ministerio que estamos incumpliendo. Desde ya les digo, eso es puro cuento. Nosotros estamos acá es para orientarlos con esa normativa ambiental, con esa normativa de seguridad y salud, con esa normativa del reglamento técnico. Entonces, como para empezar a tener claridad de que nosotros estamos al servicio de ustedes para que aportemos a tener
entornos de trabajo seguros y saludables. Y no es solamente para los trabajadores de la estación, sino sus clientes. Si nosotros no tenemos control de esos riesgos, de esas amenazas que pueden afectar el entorno ambiental, el entorno natural, generar un derrame, generar un incendio, una explosión, víctimas, entonces donde uno dice, oiga, acá nos falta mejorar mucho, más que el cumplimiento de la norma, es mejorar nuestro nivel de cultura de la seguridad. Entonces, miren que para llegar a ese entorno de trabajo seguros, pues definitivamente hay que cumplir las normas. El que no cumpla las normas, como en cualquier país, va a recibir una sanción por parte del ente gubernamental. Entonces, miren que esta parte del Ministerio de Trabajo va enfocado a que tengamos esos entornos de trabajo, pero simultáneamente estamos demostrándole a la región, demostrándole al ministerio y a todos de que estamos sintonizados con el bienestar, con esa salud mental, salud física que requieren todos los trabajadores en cualquier empresa. Ahora miremos ese contexto legislativo de esas normas del Ministerio de Minas. Sí, acá solamente estamos referenciando con Natalie lo que tiene que ver con la circular, porque eso hay muchísimas otras normas. Entonces, miren, ella citaba sobre el reglamento técnico, la resolución correspondiente y la circular técnica, que ustedes lo conocen muy bien, es la lista de verificación con todos esos requisitos, con todos esos criterios que debe cumplir una estación de servicio, esté en el Amazonas, esté en Bolívar, esté en La Guajira, esté donde esté dentro del territorio nacional. Entonces, miren lo clave que aporta tener el reglamento técnico. Uno dice, oiga, pero sí, acá ese tema de que tengo la tubería, de que el accesorio, de que el almacenamiento, de que el descargue, etcétera, pues hombre, allí yo le estoy aportando es primero al cumplimiento legal, como ya sabemos, a tener una estación de servicio más competitiva. Si tenemos una estación más competitiva, ¿qué es lo que vamos a garantizar? De que estamos demostrando de que la calidad del combustible es adecuada, de que la medida que estamos suministrando es la correcta, entonces ese nivel reputacional de nosotros en ese sector, en esa parte del territorio, también se va a crecer. Bueno, y hay unas normas técnicas. Entonces recordemos que la norma legal sí o sí hay que cumplirla. La normativa técnica no, pero me aporta ¿qué? A la calidad, a la seguridad y a la eficiencia. Entonces, ustedes que conocen muy bien la seguridad operacional de la distribución de combustibles inflamables y energéticos, pues no es raro para ustedes escuchar, oiga, hay una parte de cierto equipo, de cierto accesorio, la tubería que es norma técnica UL, una norma NFPA, una norma OSHA, una norma NIOS, una API, una ASME o NTC, que es la nacional. Entonces miren que si logramos tener un cumplimiento gradual, porque es que fíjense que cumplir la norma no es muy fácil, eso requiere presupuesto, requiere inversión, pero gradualmente y de manera progresiva estamos garantizando sostenibilidad de mi operación. Entonces, sostenibilidad, ¿por qué? Hombre, porque si yo estoy ese componente social garantizando seguridad, entornos de trabajo seguros, ¿cierto? Si estoy garantizando que estoy cumpliendo las normas en temas legales de trabajo formalizado, estoy dando capacitación, estoy entregando elementos de protección personal, tengo garantizada la seguridad de la infraestructura, pues hombre, ahí hay un aporte importante de la sostenibilidad que se llama el componente social, el componente económico y el componente, lógicamente, gubernamental. Entonces ahí es donde uno dice, oiga, el Estado debe garantizar una seguridad jurídica, una seguridad fiscal, una seguridad pública, porque miren que cuando uno está haciendo análisis de riesgos y análisis de amenazas de una estación de servicio, el riesgo público impacta y lastimosamente en los últimos años se ha venido afectando con el tema de extorsión, secuestro y pues obviamente miremos el caso lastimoso que
ocurrió ayer de atentados. Entonces, miren que ese tema normativo, desde el punto de vista legal y desde el punto de vista técnico, se traduce lógicamente en sostenibilidad, en que mi proceso es más eficiente, es decir, soy más productivo, y que por supuesto el reglamento técnico también me dice, oiga, todo lo puede tener usted muy bien, pero hay que documentarlo, tener las fichas, los instructivos, un sistema de gestión para garantizar la seguridad operacional. Para algunos que de pronto dicen, oiga, tanto documento, tanta cosa, piensen que, listo, yo puedo tener todas las pólizas, puedo tener todo documentado, pero se pueden presentar algunos riesgos y amenazas. Pero todos esos registros y amenazas ante una demanda son los que realmente demuestran que esta estación de servicio ha estado comprometida con la seguridad operacional. Si se presenta algún tipo de investigación, tenemos pruebas para decir, mire, acá nosotros tenemos todo documentado, sino que ya hay casos, no sé, de terceros, unas situaciones ambientales que de pronto no estaban identificadas, generó una emergencia o una afectación, hay unas pérdidas económicas, una afectación humana, pero tenemos la tranquilidad de que se hizo juiciosamente en el tiempo una mejora correcta hacia ese tema normativo y legislativo. Bueno, entonces vamos a empezar a mirar las 5 partes que componen la inspección, vigilancia y control que hace un inspector del Ministerio de Trabajo. Entonces tenemos una, que es la información sobre el establecimiento y sobre la nómina de los trabajadores. Dentro de esta parte 1 de esa visita que hace el inspector, hay una parte que se llama composición de la planta de trabajadores. Entonces ahí el inspector, ¿qué es lo que pregunta? ¿Qué es lo que revisa? Y que por supuesto tenemos que entregar los respectivos soportes. Porque algunos dirán, no, pero es que yo no conozco cuál es esa dinámica y eso es información confidencial, ¿por qué tengo que mostrarla? Como, digamos, una visita a la DIAN, pide pruebas, hay que entregar soportes. Va a la corporación ambiental, entonces esto es una dinámica normal para que nosotros demostremos de que estamos, ese punto que está preguntando, tenemos la prueba correspondiente. Entonces, una es la composición de la planta. Entonces, ahí lo que está mirando el inspector es que nosotros tengamos claridad frente a esos trabajadores, ¿cierto? Si tenemos trabajadores extranjeros, que se haya hecho el registro correspondiente en la página del ministerio, que ustedes muy bien saben, es el RUTEC, ¿cierto? Que si tenemos claridad frente a esos rangos de edad, de esa orientación de género. Entonces, fíjense que ustedes no es un tema de moda, sino es un tema de inclusión, un tema de ser incluyente, del respeto. Todos tienen derecho a tener pensamientos, sentimientos diferentes. Entonces, que digamos que cuando se hizo un proceso de selección, pues hayamos hecho una revisión adecuada y tener ese estudio sociodemográfico actualizado. Conocer su nivel de escolaridad, si tenemos grupos étnicos, el tema de la población especial y de protección. Entonces, ¿cómo así que protección, entonces protección, seguridad industrial? No. Resulta que hay ciertas regiones donde hay, no sé, digamos, situaciones de violencia, situaciones de género. Entonces, es tener claridad de si tenemos vinculados ese tipo de población. ¿Qué más se mira en la parte 1? La información de trabajadores menores de 18 años. Entonces, si tenemos los datos personales, familiares, sociodemográficos de ese menor de 18 años, si tenemos los permisos y autorizaciones laborales requeridas. Algunos dirán, no, pero es que es mucho trámite, mucho documento contratar personas menores de edad, pero es que hay situaciones donde no hay una oferta laboral en ciertas partes de Colombia. Personas de la tercera edad que tienen hijos menores de edad, son personas que tienen de pronto alguna condición de discapacidad y su pareja es inválida y tal, entonces el único que puede trabajar y puede llevar sustento a su familia, pues es una persona de, no sé, 15, 16, 17 años, pues hombre, hay que equilibrar la situación. Hay situaciones diferentes en una zona rural,
a una Me sola. acordaba que tenía una Entonces, capacitación. ahí se está mirando eso. Otro punto es el tema de la clase de contratación. Entonces, ahí lo que el inspector del ministerio mira es qué tipo de contrato tienen, cuántos tercerizados tienen. Cuando uno está hablando de tercerización, puede ser persona. Se está mirando ese tema de vinculación, que es vinculación directa, cuántos tercerizados, cuántos aprendices SENA, si tienen contratistas, tipo de contrato, si es directo, indirecto, hora, labor. Puede darse una situación de contratos verbales y ustedes, a la luz de la legislación, también tienen validez los contratos verbales. Bueno, y por último, en esta parte 1, se mira la clasificación de cargos. Entonces, mira el tema de equidad de género, por ejemplo. Entonces, ustedes dirán, oiga, pero equidad de género, ¿cómo así? Por ejemplo, yo les pongo un ejemplo de mi equipo de trabajo. Son 60 asesores, el 65% son mujeres. De esos 60 asesores entre ambientales y de seguridad y salud del trabajo. Entonces, acá damos muestra en este proyecto con mi equipo de trabajo que hay una equidad de género porque hay más mujeres que hombres, ¿cierto? Entonces, equidad de género se mira eso, también los cargos que tengan dentro de la organización y el tema de escala salarial. Parte 2 de esa inspección y vigilancia que hace el ministerio, el inspector del ministerio, se llama derecho individual y derecho colectivo. Entonces, por una parte, mira lo relacionado con esas beneficios tributarios que tiene la estación. De pronto contrata personas de la tercera edad, personas, mujeres mayores de 57 años, hombres mayores de 62 años, ¿cierto? Si tiene de pronto un sello Equipares, que así es como se conoce en el Ministerio de Trabajo, si tiene algún tema de sello amigable, si contrata mujeres víctimas de violencia de género. Entonces, esa parte inicial es que el inspector pregunta, quiero, oiga, tal, muéstreme el registro, la deducción tributaria es como para un tema estadístico. El derecho colectivo, entonces, oiga, acá tienen sindicatos, hay una convención colectiva, tienen los permisos correspondientes, tal, se respeta ese derecho colectivo. No, acá no tenemos nada de eso, pero sí tenemos un pacto colectivo. Bueno, entonces ahí lo que está indagando el inspector es que ese derecho colectivo se haya respetado y se haya dejado pues documentado todo. Otra parte que mira es el tema de salario, las formas de pago, si hay descuento, en algunos casos hay pagos en especie cuando ha habido acuerdo entre las partes, el tema de vacaciones, si hay un registro, si hay compensaciones, ¿sí? Si se evita tener acumulación de vacaciones para que la persona tenga su espacio con su familia, pensando en su descanso físico y mental. El tema de descansos remunerados, todo lo que tiene que ver con temas dominicales, recargos laborales, horarios laborales, el tema de la jornada laboral, el tema de horas extras ahora con la ley 2466 sobre el tema de horas extras, ¿cierto? Recargos nocturnos, jornadas de trabajo flexible, ¿sí? De pronto, por la misma operación de las estaciones de servicio, ese tema de trabajo en casa, trabajo remoto no se da, pero en algunos cargos administrativos se da, entonces que exista la formalidad y que exista el soporte. Entonces miren que la invitación que hacemos es, oiga, todo eso tiene que quedar documentado, claro, que hay veces los trabajadores sufren de pérdida de la memoria y dicen, no, acá yo nunca recibí eso y me obligaron, no, todo tiene que quedar claramente soportado, ¿cierto? El tema de auxilio de transporte, el tema de la dotación. No confundamos esta dotación con los elementos de protección personal. La dotación básicamente es vestimenta y calzado. Saben que personas que ganen menos de 2 salarios mínimos por ley, por código sustantivo de trabajo y demás, deben tener 3 dotaciones al año. Cada 4 meses que deben quedar soportados. ¿Qué más se mira en este punto? Todo lo que es la afiliación y pagos de seguridad social. EPS, ARL, Fondo de Pensiones y afiliación y pago para fiscales. SENA, Bienestar Familiar, Caja de Compensación Familiar. ¿Listo? Pero es básicamente que le está pidiendo información. Al final vamos a hablar de los tiempos que da el inspector para suministrar la información.
Y lo referente a primas de servicios, cesantías, intereses es la liquidación y pagos. La parte 3 ahí ya de pronto en los últimos años ha cogido más fuerza que décadas anteriores. Se habla es de enfoque diferencial, enfoque de género. Entonces, dice, oiga, en el ingreso, cuando hay vacantes, ¿ustedes cómo hacen ese tema de entrevistas? El trabajador diligencia un formulario, envía la hoja de vida. ¿Cómo se hace eso? Entonces ahí el inspector lo que está es indagando cómo se hace ese proceso de convocatoria, proceso de selección, proceso de entrevista, y lanzará algún comentario, alguna trampita al inspector y dice, oiga, ¿y acá hacen pruebas de embarazo para las mujeres? Entonces, pues ya ustedes entenderán de que ese tema es totalmente prohibido solicitarle a una mujer. Hay unos casos muy puntuales y específicos que la ley permite que se puedan hacer pruebas de embarazo, pero ya es cuando se exponen a trabajos de alto riesgo específicos que no aplican a la dinámica de una estación de servicio. Entonces ya saben que en eso el inspector también está mirando que uno esté atento y mirar si uno de pronto tiene algún tipo de falla. Prevención y atención de violencia de género. Entonces pregunta, oiga, acá tienen protocolos instructivos, se han hecho capacitaciones frente al tema del acoso laboral, hacia el tema de la violencia de género, cómo se han hecho esos procesos disciplinarios, cómo se han llegado a esos acuerdos. Ustedes entenderán que en cualquier equipo de trabajo y más en una estación de servicio que uno se expone de pronto al maltrato de los clientes, entonces hay una carga emocional y mental importante. Entonces hay que tener dentro del proceso de formación, de capacitación y de documental ese tipo de elementos y controles. El tema de promoción y desarrollo. Entonces ahí está indagando el inspector frente al tema de todo lo que hace la empresa en el proceso de formación. Inducción, reinducción, capacitación, reentrenamiento, capacitación por competencias. Entonces ahí es donde uno dice, oiga, definitivamente cuando yo doy una capacitación, pues debo tener un listado de asistencia, debo tener un certificado. Entonces ya las estaciones de servicio que conocen la dinámica de nuestros asesores, cada vez que nosotros hacemos capacitaciones en temas ambientales, de seguridad y salud, de reglamento técnico, hay un listado de asistencia, hay una evidencia de evaluación y, por supuesto, hay un certificado de capacitación. Conciliación de la vida laboral y personal. Entonces, ahí está indagando el inspector frente al tema del respeto del periodo de vacaciones, respeto al fuero de maternidad y de paternidad, el tema de sala de lactancia, que no es fácil cumplir, tener una sala de lactancia en una estación de servicio y en otros establecimientos industriales y comerciales. Los horarios de lactancia, cuando ya después de su periodo de licencia de maternidad la mujer se vincula, entonces, ¿cómo fueron esos acuerdos para cumplir esos tiempos que tiene la mujer pensando es en el desarrollo de la niña o el niño que lleva poco tiempo de vida? Y comunicación no sexista y lenguaje incluyente. Entonces también preguntará el inspector sobre ese tema del manejo de la comunicación, procedimientos manuales y demás. Miren que en la parte 4 ya hace referencias al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que es lo que conocemos como riesgos laborales. Esta parte 4 tiene 4 componentes. El primero, que es netamente el sistema de gestión, ¿cierto? Entonces preguntará sobre el tema de matriz de requisitos legales, que el COPAS, que el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, que la brigada de emergencia, la realización de los exámenes, el tema de capacitación. Oiga, ese tema de que hay personas con recomendaciones de medicina laboral, ¿cómo hace? Entonces, ahora que terminemos, les voy a mostrar que en la página del Fondo Soldicón tenemos una caja de herramientas para aquellas esas estaciones de servicio que
no han empezado a documentar o empezaron a documentar el sistema y van a medias y no han recibido la asesoría del de seguridad y salud en el fondo, porque es que a mí me habían dicho que es que ellos reportaban al ministerio si no estaba cumpliendo, entonces por eso no lo atendían. Entonces ya saben desde ya que eso no ocurre. Nosotros estamos al servicio de ustedes para que todas esas necesidades legales, todas esas necesidades técnicas, con esa pertinencia técnica que tienen nuestros asesores, ustedes logren destrabarla y solucionarla. Entonces miren que esa primera parte, ese primer componente de esta parte es todo lo que es sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Miren el primer punto que dice registro de la autoevaluación de estándares mínimos y entre paréntesis dice cada año. Resulta que desde que está la norma, la resolución 312, decreto 1072, todo establecimiento comercial, industrial, sea una micro, una pyme, empresa privada pública, cada año, entre febrero y marzo, debe subir a la página del ministerio los resultados de su sistema de gestión del año anterior. La empresa, como tiene una ARL, la ARL cada año certifica en qué nivel de cumplimiento está el sistema. Y todo eso, lógicamente, lo va a pedir el inspector del ministerio. Aparte de esto, el inspector ya habla más que la dotación, es la entrega de elementos de protección personal. Es decir, guantes, mascarillas, monogafas, casco, botas de seguridad, es decir, todos esos elementos que el empleador debe entregarle al trabajador para disminuir o atenuar una posible enfermedad laboral o una afectación por una lesión de accidente de trabajo. Literal C, salud mental y riesgo psicosocial. Entonces, fíjense que en esta última década se ha hecho mucho énfasis en la salud mental, la salud emocional, no de Colombia, sino de todo el mundo. Eso lo dice la Organización Mundial de la Salud, que definitivamente sí, la salud física, los médicos, su trabajo y tal, y se siguen presentando, pero ese tema del estrés, ese tema del acoso laboral, tanta carga de contenido que tienen las redes sociales, está afectando esas dinámicas y formas de ver la vida, de pensamiento, entonces está incidiendo en esa salud mental y afectiva del ser humano. Entonces, por eso, el inspector pregunta, oiga, ¿ya hicieron aplicación de la batería de riesgo psicosocial? En esa matriz de peligros y riesgos y trabajos de alto riesgo, ¿están incluidos esos riesgos que generan o están asociados a acoso laboral o enfermedad mental? La ARL, usted ya sabe cuál es el número telefónico para brindar primeros auxilios psicológicos. Entonces ustedes dirán, oiga, pero yo había escuchado era primeros auxilios cuando hay una emergencia médica. Sí, efectivamente eso es el plan de emergencia. Pero en estos últimos años se habla de primeros auxilios psicológicos y así como yo debo reportar un accidente de enfermedad laboral a la ARL, también la ARL debe tener una línea de atención para cuando se presenta una situación de esas. Miren que en una estación de servicio podemos estar expuestos no solamente de nuestros trabajadores que alguien entre en una situación de shock emocional, sino un usuario, un cliente perfectamente puede tener un episodio de esos. Entonces nos quedamos cruzados de brazos, no, es que este no es del sistema de gestión, entonces, ¿qué hacemos? ¿Llamo a la Secretaría de Salud? ¿Llamo al 123? Pues hombre, la idea es que de manera anticipada se haya tenido claridad qué protocolo, qué línea telefónica y rápidamente actuamos. Y por último, reglamentos. Se mira reglamento interno de trabajo, que tenga reglamento de higiene y seguridad industrial y el tema de trabajo en alturas y espacios confinados. ¿Alguien tiene activo el micrófono, por favor? Bueno, estos dos puntos iniciales, pilas, caen muy fácil cualquier establecimiento. ¿Qué dice la norma? Que en 2 sitios visibles se debe tener publicado el reglamento de higiene y seguridad industrial. Documento que no es sino de 4 o 5 páginas, no es más.
Es que yo vi que como hablamos tanto de la transformación digital, entonces lo tenemos por WhatsApp. No, 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 eso no ha cambiado. Toca tenerlo en la cartelera porque es en físico. El reglamento interno, pues lo ideal es que en la inducción se le haya dado la inducción, se le haya compartido al trabajador y ojalá se le haya entregado un reglamento en físico para que él lo tenga de consulta. ¿Listo? Entonces, estos son documentos, son registros y evidencias que de manera rutinaria el inspector cuando va al establecimiento va a pedir. Entonces, la parte 5, ¿qué es? Entonces, dice, los documentos y anexos solicitados por el inspector del Ministerio de Trabajo. Entonces, dice, normalmente entre 3 y 5 días hábiles da el inspector después de haber hecho la visita, le dice al del establecimiento, listo, entonces tiene que radicarlos en tal correo electrónico o tiene que radicarlos en físico, en tal dirección, en tal oficina de la territorial del ministerio. En esa circular, en esa acta de notificación y inspección, que ya la voy a compartir, es donde queda establecido cuánto tiempo da el inspector y en dónde tienen que ser radicados. ¿Listo? Entonces, miren, ¿qué ganamos con esto? Y ahí ves, uno dice, sí, invierta plata, eso cuesta las capacitaciones, los EPPs y eso, pero ganamos en sostenibilidad de mi operación. Ganamos a nivel reputacional. Somos más competitivos con otras estaciones del mismo sector. ¿Listo? Nosotros somos un equipo de trabajo de 60, como ya les había dicho. Nosotros estamos asignados en todos los departamentos del país. Ya ahora vamos a ver la página donde van a encontrar ustedes los datos de esos asesores, su correo electrónico y su teléfono corporativo. Esa es una información que tenemos desde finales de abril, inicios de mayo, ¿cierto? Entonces ya no hay de pronto esa desinformación, que es que no sabía y tal, ¿no? La invitación que hacemos es conozcan esta página del fondo, que créanme que voy a mostrar otros puntos importantes de legislación para que ustedes tengan información actualizada de primera mano. Entonces, primero voy a mostrarles, se está viendo un archivo en PDF. Sí, señor. Bueno, listo. Entonces, este formato PDF, apenas termine la charla, nos dan un tiempo y ya va a estar publicado por la página del fondo y se va a hacer réplica en las diferentes redes sociales que contamos. Entonces, digamos que llegó la notificación virtual del inspector. Entonces, ese es el formato que utiliza el inspector de cualquier departamento, de cualquier territorial, donde me está indicando, donde me está notificando cuándo y a qué horas y en qué sitio el funcionario público va a estar en el establecimiento haciendo su trabajo de inspección, vigilancia y control. ¿Listo? Entonces, hay una primera parte de datos de identificación del establecimiento que irá diligenciando el inspector a medida que vaya avanzando la visita. En ese primer párrafo van los datos de la notificación de cuándo, ¿cierto? En la segunda parte dice datos de quienes participan en esa diligencia, ¿cierto? Y de ahí para adelante, donde dice parte 1, van a encontrar lo que yo acabé de explicar, pero ya de una manera mucho más explícita, mucho más amplia, están las diferentes 5 partes de lo que compone la inspección de vigilancia y control del inspector del ministerio, ¿cierto? Y al final de ir haciendo las anotaciones correspondientes, el inspector, fíjense que es un documento de 18 páginas, ¿cierto? Entonces, al final dice cuáles son esos documentos y registros que la estación de servicio tiene que entregar y también hace la aclaración de cuánto tiempo da. Si les da 2, 3, 4, 5 días, eso ya es dependiendo el manejo que le da el inspector. Entonces, la invitación y recomendación que yo les hago, miren, el inspector del ministerio
es un aliado, así como somos nosotros los asesores. Él está haciendo un trabajo que le encomendaron por ser un funcionario público. Entonces, total consideración con eso, respeto, porque hay veces se encuentran las sorpresas de que no, es que llegó acá impositivo y entonces yo también me alteré y resultamos medio agarrados. No. Recuerden que para pelear se necesitan dos personas. Entonces, fíjense que cuando hay una visita de un funcionario público o hay una auditoría, a uno no le gusta que le critiquen el trabajo. Entonces, que sea muy amigable, que sea muy constructivo ese proceso para que ustedes digan, oiga, chévere nos fue y incluso nos dio semana y media para enviarle la documentación. Entonces, eso es ganancia, porque hay documentos y registros que no lo tenemos inmediatamente, entonces tenemos que empezar a conseguir esos soportes. ¿Listo? Entonces, ese es el formato que, que vamos a compartir en la página. En este momento están viendo la página. Sí, señor. Listo, muchas gracias, Mauricio. Entonces, fíjense que apenas uno entra, ustedes apenas entren a la página. Entonces, digamos acá, por ejemplo, ¿en quiénes somos? Ahí acá dice nosotros. Entonces, ustedes van a encontrar el equipo de trabajo acá del fondo. Van a encontrar el responsable del tema de asuntos económicos y regulatorios, están los datos de la persona, de Mauricio Velosa, nuestro coordinador de comunicaciones, lo de Natalie, los datos de nuestra coordinadora jurídica, los datos míos, de los líderes de proyecto en el tema de pólizas, en el tema de certificación, metrología, nuestro equipo de comunicaciones y demás personas que hacen parte de todo este equipo que estamos a disposición de ustedes. También, miren, apenas ustedes entren a la página, van a encontrar, miren, los asesores regionales. Miren, esto está, créanme, que desde finales de abril, inicios de mayo. Entonces, ustedes acá pueden descargar el directorio de nuestros asesores. Entonces, miren, por departamento van a encontrar si es un asesor ambiental, un asesor de seguridad y salud en el trabajo. Van a encontrar, miren, su celular, su correo electrónico, a qué departamento ellos están ubicados. Entonces, nosotros estamos al servicio de ustedes, ¿sí? Este tema de la circular deja inquieto a muchos. Entonces, yo la invitación que les hago es, oiga, no esperen a que programemos una visita presencial. Nosotros también hacemos asesoría de manera virtual, entonces podemos ir destrabando y acelerando este proceso, porque ustedes entenderán que ellos tienen una programación, una ruta y de pronto pueden decir, no, miren, es que dentro de 2 semanas puedo y tal, y usted dice, no, pero es que ya quiero hacer eso. Entonces, hay espacios que con esta dinámica digital podemos avanzar y se pueden hacer capacitaciones, asesorías. Bueno, les quería indicar también la ruta, el documento que acaba de presentar Alexander, el del acta de normalización y del acta del Ministerio del Trabajo, ya está colgada en la página web. Usted puede entrar al home de la página, usted digita fondosoldicom.com, usted baja un poquitico, va a nuestra cartelera y usted puede navegar allí de izquierda a derecha y lo puede ubicar ahí el acta. También la encuentra en la página arriba, usted busca en las pestañas, en el menú, servicios, le da clic a servicios y ahí bajandito, ahí nomás está un botoncito que le dice que descargue aquí el acta que está explicando Alexander del Ministerio de Trabajo. Vamos a la sesión de preguntas. No veo manos levantadas. Bueno, ya ahora sí las vi, las levantadas. Aquí está. Le voy a dar la palabra a doña Surley. Muchas gracias por su comportamiento durante la charla. Recuerden que nuestro protocolo siempre es escuchar, para poder después entender el tema y hacer las preguntas que son pertinentes al final, ¿no? Entonces, las preguntas de doña Surley Suárez, le damos la palabra. Díganos de dónde se comunica y el nombre de su estación, por favor, con su cuestionamiento. Muy buenos días, me comunico de la estación de servicio de inversiones Jenny SAS en La Esperanza Norte de Santander. La pregunta es la siguiente. Cuando habla el doctor de lo que debemos tener en la empresa con respecto a espacios confinados,
así nosotros no hagamos reglamento de si hay de espacios confinados, así nosotros no hagamos, digamos, supervisión interna, ¿tendríamos que también tener ese programa para lo del tema de espacios confinados o simplemente es preguntar, o sea, tener el que de la empresa que lo está haciendo? Bueno, Zuley, muy buena pregunta. Entonces, mira, con respecto al tema de trabajos de alto riesgo, digamos, sea trabajo en alturas, trabajo de espacios confinados. En la matriz de requisitos legales es donde uno inicialmente establece si ese requisito legal aplica. Si no aplica, ya sea porque no es una actividad rutinaria ni rutinaria o no rutinaria, no me obliga la ley a tener el programa. Pero si por alguna situación sí aplica la norma, pues hay que tener el cumplimiento que pide este reglamento técnico de espacios confinados. Bueno. Bueno, muchas gracias, doctor. Bueno, seguimos dando la palabra. El señor Alberto Melo tiene la palabra, por favor. ¿De dónde se conecta? Su nombre de su estación y su pregunta, por favor. Buenos días para todos. Muchas gracias por este espacio que pues se ha abierto, importante porque aprendemos mucho con los panelistas y los abogados. Yo soy de la estación Arrayanes, estamos ubicados en Sesquilé, Cundinamarca, y tengo en esta mañana dos preguntitas. La primera, de acuerdo a la nueva reforma laboral y lo que estableció en el gobierno Duque, las personas van a terminar trabajando, los trabajadores, 42 horas, ¿verdad? En turnos de 8 horas que algunos días van a disminuir en horas. La pregunta que tengo aquí es que, como ustedes saben, esta operación de las estaciones, los muchachos o las chicas en las islas tienen riesgos de billetes falsos, de descuadres en las ventas, muchas razones. Entonces, en mi caso particular, ellos han hecho una solicitud donde prefieren tener turnos de 12 horas para que no se vean afectadas, digamos, sus quincenas, sino al contrario se aumenten. Eso sí, teniendo en cuenta que no pasen las 8 horas extras legales semanales. Yo quiero saber si ante el Ministerio de Trabajo, ante un auditor que se presente a la estación, con ese acuerdo interno que tenemos, es suficiente para mostrar que se está haciendo las cosas correctas. De todas maneras, ellos argumentan que hay días, hay semanas que no vienen 2 días a trabajar y que por esto disminuye, gastan menos en el tema del auxilio de transporte y pues aquí la estación les paga su auxilio completo y que tienen muchos beneficios con esos turnos. Entonces, pues les quiero preguntar a los panelistas, a los abogados, si ese procedimiento es correcto de acuerdo a la legislación vigente. Sí, Mauricio. Sí, ¿Me escuchas? Adelante, Natalie. Bueno, digamos que es posible ese acuerdo siempre y cuando se cumplan unos requisitos estrictos, especialmente si no se supera el tope legal de esas 8 horas extra semanales. Digamos que lo esencial aquí para implementar esos turnos de 12 horas en las estaciones de servicio es que se requiere ese consentimiento expreso del trabajador de aceptar voluntariamente esa jornada extendida. Eso debe constar por escrito con un otro sí anexo al contrato, pero sin exceder, como les digo, esas 8 horas extrasemanales, y es obligatorio, digamos que esa modificación está autorizada por el Ministerio del Trabajo. Entonces, lo ideal sería presentar esa solicitud de ese nuevo acuerdo con los trabajadores ante el Ministerio del Trabajo, para que ellos, digamos, avalen ese cambio en la jornada laboral de la empresa o de la estación. Ok, muchas gracias. Y la segunda pregunta es... rápidamente, por favor. Sí, señor. Con esta termino. ¿Después de cuántas personas yo debo tener, después de cuántas personas vinculadas laboralmente a la empresa, me nace la obligación de tener el reglamento interno de trabajo? Muchas gracias. Digamos que no encontramos como tal una norma que nos diga tantos trabajadores. Lo ideal es que toda estación de servicio tenga un reglamento interno de trabajo.
porque eso evita que se vulneren derechos de los trabajadores cuando hay inconvenientes de tipo en el cumplimiento de sus funciones, en su comportamiento. Entonces, eso garantiza que se maneje un adecuado procedimiento en cuanto al funcionamiento y a las labores que deben realizar los trabajadores y que no se vulneren derechos y que se garantice, pues como tal vez una terminación del trabajo por justa causa. Entonces, digamos que es lo más recomendable tener un reglamento interno de trabajo. Perfecto, muchas A usted, don gracias. Alberto, muchas gracias. Le damos la palabra a Luis Janet Garita. ¿De dónde se conecta, por favor? El nombre de su estación y su pregunta, por favor. Buenos días, estoy ubicada en San Martín Cesar, la estación de servicio se llama La Troncal. Bueno, tengo 3 preguntitas. El horario de trabajo que en este momento, debido a la reforma laboral que estoy trabajando, es 6:36. ¿Está bien ese nuevo horario de trabajo que estoy trabajando con ellos? ¿Están descansando, claro, una vez a la semana? Ya para ese tema tan puntual, sí le recomendaría, señora Janet, que elevemos la consulta para que realicemos la revisión minuciosa de los horarios que establezcan en la estación de servicio para, si no está adecuado o si no está correcto, lo podamos adecuar. Y si está pues correctamente, podamos decirle sí, está bien. Ah, ok, listo. Segundo, Doña la zona de lactancia, ¿es obligatoria tenerla a partir de cuántos trabajadores? ¿O no es obligatorio? Digamos que la ley nos dice que debe haber un espacio seguro, un espacio tranquilo, no como tal nos dice elabore o construya o no, o sea, nos dice adecue un lugar que sea acorde para lo que se va a realizar, que es la lactancia de un bebé. Entonces, no nos exige como tal una construcción, sino que sea un lugar tranquilo, seguro, cómodo para la madre que está lactando. Bueno, qué pena. Digamos, si en este momento en la estación solamente hay hombres y resulta que la parte administrativa trabaja en una ciudad grande, diferente, ¿sí? No es obligatorio porque solamente son hombres los que trabajan allá, no hay que tener zona de lactancia, ¿cierto? Pues no como tal una zona, pero sí garantizar que tenga un lugar cómodo para los trabajadores lactantes, digamos. Pero si son hombres, o sea, si son, Ujú. pero digo, empleados no son sino hombres. Y No, mujeres sí. hay Ujú. 2, pero como le digo, fuera de la ciudad, en la parte administrativa no se maneja en el mismo municipio. A 4 Ya. horas queda la parte administrativa y solamente hay 2 mujeres, pero son una de 73 años y la otra de 45. Ya entiendo. No es obligatorio. Ok, Sí, listo. listo. Digamos, escuché decir en una estación de servicio que tuvo una visita del ministerio que miraron las correspondencias que enviaba la estación a sus trabajadores, las comunicaciones, y hay que poner el lo y las en las comunicaciones que nosotros tengamos. Y Por esa la fue ley, una. por la nueva, por Ajá. una visita que hizo el ministerio a una estación de servicio en el Cesar. Y una de las cosas que el funcionario del ministerio le enfatizó que estaba mal la manera de comunicarse, porque ahí no está la nueva La ley de inclusión. género, la Ujú. ley o la ley de género, algo así. Ujú. Y entonces prácticamente se le fueron a la estación de servicio por eso, porque en las comunicaciones tiene que ir el, lo y las. ¿Qué es cierto hay en eso? Sí, o sea, lo ideal es eso, ¿no? Por el respeto a la inclusión, al género, debería organizarse de esa forma, pero lo mejor fue que no encontraron otra situación por la cual, digamos, requerir a la estación y fue ese el motivo. Es que son Eso muy es una minuciosos. cascarilla, Natalie, Ajá, son muy claramente, porque es un tema minuciosos. semántico, ¿no? Tema Ujú. semántico, pero bueno. Listo, doña Eloy, Y muchísimas gracias. no, la Muy última, amable. No, ¿es ya, por obligatorio favor, porque tener tenemos gente en HIC espera, por en una favor. estación Doña o Lubin, no? muchas gracias. Muy Oh. amable. ML, le damos la palabra, por favor. Hay que respetar el tiempo de los demás, por favor. Tengan en cuenta que tenemos 370 personas conectadas, muchas inquietudes. No nos podemos tomar la palabra. Tenemos que ser un poco racionales en eso. ML, ¿quién es, por favor? Nombre y de dónde se conecta, su nombre de su estación. Buenos días, nombre es Marta Ramírez, me conecto de la estación de Marensas en Caldas, Antioquia. Tengo una inquietud, ese reporte de las personas adultos mayores de 62 años, en hombres 57 en damas,
¿Esto se reporta en dónde? O estaban hablando como algo referente a algunos beneficios por la contratación de esas personas. Si están pensionadas, ¿tendrían los mismos beneficios o serían diferentes? A ver, Marta, muy buenos días. Gracias por tu pregunta. A ver, no es que se sobreentienda, sino lo que aplica este tema de contratar personas de la tercera edad es personas que no están pensionadas y se les está dando oportunidad laboral. Bueno. Ah, perfecto. Y otra pregunta, si por ejemplo ahora para la disminución de la jornada, la interrumpo, por ejemplo, los que están de 2 a 10, a las 3:20 entra un receso de 40 minutos uno, después el otro, los 40 minutos para cumplir finalmente las 4 horas semanales de la jornada que se disminuyó, ¿es válido o hay algún inconveniente con esa interrupción de la jornada por esos 40 minutos? Con esa pregunta sí le pido, por favor, que la remitamos al correo de la coordinación. Como se trata de un tema tan puntual, lo correcto es que la asesoría se haga así, de manera puntual, a través de un asesor jurídico designado para resolver su pregunta. Perfecto, muchas gracias. Marta, le recuerdo que el correo es coordinador.jurídico@fondosoldicom.com. ¿Sí? A ese correo se canalizan todas las inquietudes de las estaciones y se le asigna por reparto al abogado que sea pertinente y que obviamente esté habilitado para responder el tema. Estación de Servicio La Fortaleza, ¿de dónde se conecta? Por favor, su pregunta, su nombre. ¿La Fortaleza está o no está? Ah, la Muy La buenas, Fortuna. creo que la Sí, fortuna. perdón, lo leí mal. Adelante, por favor. Nombre de Gracias, dónde se gracias, conecta. mi amable. Dora Taborda de la Fortuna en Río Sucio, Caldas. Tengo una pregunta respecto, pues, como lo jurídico en cuanto a ver, nosotros tenemos una situación muy particular. Tenemos de vecinos unos bares, ¿cierto? De allí constantemente, obviamente, pues salen los clientes y hay unos que tienen sus motocicletas y generalmente siempre pretenden abastecerse de combustible. Hemos tenido momentos en que los mismos clientes al solicitarles que desciendan o alguna cosa, porque son demasiado tercos también, entonces amenazan a los muchachos, inclusive han tratado de agredirlos. ¿Eso se puede reportar como un accidente laboral? Bueno, entonces, mira, muy buena pregunta. Recuerda que cuando uno ve la definición de accidente de trabajo, tiene que ver con causa o con ocasión. Hay factores externos, como es el tema del orden público. Hay factores externos como amenazas naturales. Desde que el trabajador esté en su jornada laboral y se genera alguna lesión, es considerado accidente de trabajo y se debe reportar a la ARL. Ok, muchísimas gracias. Muy amable por conectarse. Derlis Vergara, le damos la palabra. ¿De dónde se conecta su pregunta, por favor? Buenos días, mi nombre es Derlis, soy de la EDS Rubí en Bosconia, Cesar. Bueno, mi consulta es, nosotros ya recibimos una visita del Ministerio de Trabajo la semana pasada. Resulta que nosotros no pudimos montar la evaluación ante el Ministerio de Trabajo porque no tenemos las claves, pero sí la presentamos ante la ARL. ¿Qué tan grave es esto? ¿Y cómo hacemos para que nos den las claves de nuestro usuario o de la empresa, el ministerio? Porque no se ha podido, se les mandó comunicado y todo desde enero y hasta ahora no nos han respondido. O sea que presentaron solicitud para el acceso, para que les otorgaran ese usuario y contraseña y hasta la fecha no han tenido Sí, respuesta. señora, pero nosotros no hemos recibido respuesta. ¿Y en la visita cómo les fue? O sea, ¿qué les dijeron en la visita? No, imagínate, ahí quedamos. Él no, como teníamos la de la ARL, nos pidió que en 10 días, teníamos 10 días para gestionar la clave. Pero nada, nosotros no hemos recibido respuesta.
Allí tocaría presentar una nueva solicitud a través de un derecho de petición y anexar en los 10 días esa proyección de esa solicitud, pero tramitarlo y indicar como petición. Y demostrar que se está haciendo la gestión, pero pues que ya depende del ministerio como la entrega o el envío de ese usuario y esa contraseña para que ustedes puedan hacerlo pertinente. Si gusta, podemos colaborarle con esa proyección a través de solicitud al correo electrónico. Ya lo voy a escribir en el chat para que lo tengan en cuenta. Doctora, hay otra pregunta. Estas visitas que hace el ministerio, ¿en qué periodicidad es? ¿Con qué tanto tiempo es? Porque nosotros en menos de un año hemos recibido 2 visitas. Lo que pasa es que eso es muy aleatorio y hace parte de las funciones de estos entes. Ellos, no le van a notificar cuándo van a ir, no le van a indicar cuánto se va a demorar, cada cuánto los van a visitar, ¿no? Porque hace parte de las funciones que ellos tienen, de esas facultades que ellos tienen de verificación y control. Entonces, es imposible saberlo. No sé, nosotros podemos... Sí, si quieren venir en 6 meses, está bien, lo pueden hacer. Bien, van, y pueden hacerlo. Vale, gracias. Muy amable. Ya desde Bosconia, sentí el calorcito de Bosconia a esta hora de la mañana. Don Francisco Álvarez, pregunta por favor, ¿de dónde se conecta y el nombre de su estación? Don Francisco, ¿está por ahí? Don Francisco, le estamos dando... Sí, señor. Sí, señor. Buenos días. La pregunta es la siguiente. Hay una normita por ahí que entre jornada y jornada debe darse un descanso. Las estaciones de servicio normalmente tienen turnos entre 6 y 2 de la tarde, entre 2 y 10 de la noche, entre 10 de la noche y 6 de la mañana. Ese descanso en esa jornada, digamos, de 6 a 2, ¿es obligatorio hacerlo, digamos, partir esa jornada? Porque, digamos, al entender que para nosotros es recibir cuentas digamos, un ejemplo, de 6 a 10, entonces recibir cuentas a las 10 de la mañana y volver a empezar el turno para que cumpla, digamos, como con el descanso entre jornada y jornada. ¿Eso es obligatorio para la estación de servicio? Pues la ley exige que dentro de esas jornadas de 8 horas diarias debe existir un descanso mínimo para el almuerzo o la comida. Pero también hay que tener en cuenta que se debe otorgar pausas activas o descansos breves para evitar la fatiga de los trabajadores, y eso hace parte del trabajo digno, digamos, para ellos. Pues se recomienda, ¿no?, que se hagan pausas cortas cada 2 o 3 horas, por ejemplo, de 10 a 15 minutos. Es como para garantizar el bienestar de los trabajadores. Ya, gracias. Pero de todas maneras es obligatoria. Sí, claro. En caso de que el ministerio nos visite y pues uno de los trabajadores pues vea que el turno está entre 6 y 2 de la tarde, pues sin descanso, pues. No, pues no es lo correcto. Hay que garantizar una jornadita o jornadas breves de descanso, pausas activas. Ok, gracias. A usted, don Francisco, muy amable por su comunicación. Le damos la palabra a Andrés Felipe Gómez, ya vamos terminando. ¿De dónde se conecta, el nombre de su estación y su pregunta, por favor? Buenas tardes, perdón, buenos días. Yo le hablo de la estación de servicio El Manzano, la ciudad de Pereira. Tengo una duda. Habría la manera como para sobrellevar el tema de las horas extras y recargos, como para contrarrestar, digamos, que esta nueva medida del Estado con el tema de las horas adicionales que nos toca bajar a los empleados, pero son horas que se deben bajar, pero que pues obviamente se incrementan para la empresa. O sea que digamos que esta situación nos eleva a nosotros en carga prestacional. ¿Habría alguna manera o alguna opción de sobrellevar estas horas extras, no con el ánimo de no pagarlas? Sí, porque de igual manera acá seguimos pagando, y yo creo que todas las estaciones seguimos pagando las horas y todo lo de ley a los empleados como se estipula. Pero no sé si haya la posibilidad de
cargar parte de esas horas extras en una bonificación que no nos afecte a nosotros, las empresas, en las cargas prestacionales. Sí, o sea, se puede ofrecer incentivos alternativos como días libres adicionales, bonos por cumplimiento, participación en capacitaciones, pero esto debería ser analizado es con los trabajadores que ustedes tengan, el horario que manejan. Entonces, yo sí les recomiendo que le demos la solicitud para que un asesor le pueda colaborar a diseñar esa programación para que no los afecte a ustedes, pero pues tampoco los lleve a cometer de pronto algo que no sea lo correcto dentro del pago a sus trabajadores. Sí, porque ¿qué pensaba yo? De pronto Ujú. cargar un 50% de las horas extras en un bono de alimentación. Sí, en un Sí. bono de alimentación que Ujú. no me carga, no me hace carga en mis responsabilidades prestacionales ante ellos, pero le estoy cumpliendo al 100% a los empleados con lo que ellos están trabajando. Sí, ¿Sí? esa es una buena alternativa. O sea, lo que le digo, pueden variar las formas en las que puedan ustedes acordar. Esto, claro, tiene que ser aceptado por el trabajador, ¿no? Y todo debe constar por escrito, porque si no consta por escrito, no tiene validez. Entonces eso ya se llevaría como un otro sí al contrato actual. Sí, sí, claro que sí. Pero elevemos la solicitud y con el mayor de los gustos les ayudamos a mirar alternativas. Listo, súper genial. Muchísimas gracias. Ujú, con gusto. Es muy amable. Últimas 3 preguntitas, por favor, ya no hagamos más fila porque ya vamos cerrando nuestra sesión del día de hoy. Es el refugio. ¿Quién se conecta? ¿De dónde, por favor? Su pregunta y su nombre. Buenos días, mi nombre es Sandra Mora. Nos conectamos de la ciudad de Cúcuta, norte de Santander, Los Patios, perdón, norte de Santander. ¿Sí me escuchan? Sí, Sí, señora. señora. Sí. Pregunta de Santander. Tengo dos preguntitas. ¿Tenemos que responder la circular o esperamos que nos notifiquen al correo? Les van a notificar. A ustedes los van a requerir a través del correo y les van a decir, los necesitamos para que nos suministren esta información. Si no los notifican y no los visitan, no hay inconveniente. Ustedes tienen que estar muy pendientes de sus correos electrónicos, del correo electrónico de la estación, del que esté registrado. Ok, segunda pregunta. He escuchado que dicen que debemos de darle a los trabajadores cierto tiempo de descanso, aparte de las pausas activas, ¿cierto? Nosotros tenemos el tipo de 6:36. En esas 6 horas, yo debo de darle también ese receso, ese espacio, así sean solo 6 horas que ellos están laborando. O sea que la jornada es solamente de 6 horas. Sí, señora, 36 a la semana. ¿Medio tiempo? Sí, solamente trabajan las 6 horas, sí, señora. Lo correcto sería otorgar pausas activas. Solo pausas activas. Pausas activas. Ah, listo. Porque recordemos que los descansos obligatorios son para el almuerzo y la media tarde, digamos. Entonces, listo. Dale, muchas gracias. Bueno. Usted muy amable por su pregunta. Finalizamos con Eliana Trejos. ¿De dónde se conecta? El nombre de su estación y su pregunta, por favor. Muy buenos días, mira, me conecto desde Bogotá, de una estación de servicio que se llama Texaco 9. Mi pregunta también va enfocada al tema de el tiempo que se debe suministrar a los empleados para el tema de pausas activas y descanso. Nosotros en nuestra estación, pues, suministramos en un turno de 8 horas, de 15 a 20 minutos entre el descanso y pausas activas. Para esta jornada de 4 horas que vienen, o sea, ahorita pues obviamente se están disminuyendo esas 4 horas y solo vienen a trabajar 4 horas, ¿también es obligatorio suministrar este tipo de descanso? ¿Y qué tiempo debería de ser el correcto? Pues el término o el tiempo que deben otorgarse sería un descanso breve de 15 a 30 minutos aproximadamente, porque lo que pretende pues la nueva reforma es garantizar pues el bienestar del trabajador, aun si no es una jornada completa de 8 horas. Ah, ok. Y digamos en la de las 4 horas también tienen, o solamente serían las pausas activas y digamos podrían ser unos, digamos, 5 o 10 minutos más o menos.
Sí, se recomienda una pausa activa, descanso corto de 15 a 20, 30 minutos. Porque recuerden que el Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo recomienda hacer pausas activas cada 2 horas, de 5 a 10 minutos. Vale, muchísimas gracias. Ana, muy amable por su pregunta. Antes de terminar, le voy a dar la palabra aquí al ingeniero Alexander, que tiene una recomendación muy puntual que es importante para cumplir con estos requerimientos del Ministerio de Trabajo. Gracias, Mauricio. Entonces, tengo que compartir, ¿cierto? Sí. Bueno, entonces, miren, en este momento están viendo la página del Fondo Soldicom, ¿cierto? ¿Sí? Ok. Entonces, bueno, Sí, la estamos mirando. gracias. Acá en asesoría HSE, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes van a encontrar Consulte SST 312. Ahí tenemos una caja de herramientas, miren. Si nosotros somos una estación de servicio que mirando los de nómina y los tercerizados no pasamos de 10 trabajadores, hacemos clic y tenemos las plantillas de los 7 estándares mínimos para que ustedes las editen y la aterricen a su realidad de estación. No somos 20 y tantos trabajadores con los tercerizados, entonces miramos la de 11 a 50 colaboradores y ya no son 7 estándares, sino 21 estándares y están cada una de los documentos editables. O si por el contrario son más de 50 trabajadores, o sea, es una mediana o gran empresa, ya son los 60 estándares mínimos del sistema de gestión y están los diferentes editables con sus respectivas plantillas. Entonces es una caja de herramientas, créanme que aporta mucho a la gestión que ustedes vienen realizando y que esto se complementa con el trabajo que hacemos los asesores. Bueno, era eso básicamente. Bueno, listo, les recuerdo entonces el correo electrónico coordinador.jurídico@fondosoldicom.com. Ahí pueden escribir sus inquietudes ya particulares, los casos particulares de cada estación, y les recuerdo el número de teléfono institucional del Fondo Soldicom del equipo jurídico, que es 311-605-8231. 311-605-8231. El documento que menciona el que mencionó Alexander, de la visita del Ministerio de Trabajo, donde están todos los ítems ahí que se requieren, está ya publicado en la página web. Usted entra a fondosoldicom.com y en la sección Nuestra Cartelera lo puede consultar. También les estamos compartiendo en el chat el enlace del área de nuestros servicios, donde aparece el botón también, donde usted puede descargar el archivo. Ahí está el enlace en el chat de esta conversación. Y lo otro importante es que esta charla queda grabada, se va a editar y se va a publicar en la página web en la sección capacitación, charlas MIT. Usted busca Surtidor Jurídico Online. Esta es la tercera charla del Surtidor Jurídico y usted puede consultar la grabación y adicionalmente vamos a colgar ahí las presentaciones de la doctora Natalia Andrade, del ingeniero Alexander Camacho, para que usted las pueda consultar si requiere alguna información adicional o repasar algún concepto importante para el tema de estas visitas. Yo no sé si los dos están de acuerdo en lo que yo voy a resumir aquí, pero esta charla tenía la intención de dar un reporte de calma a las estaciones. Esto no es nada nuevo. Estas visitas se informan, se notifican vía correo electrónico y se atienden como se atienden todas las visitas y lo han hecho toda la vida las estaciones de servicio atendiendo los requerimientos de los distintos entes de control y los distintos entes regulatorios del sector, que son muchos, ¿no? Entonces, parte de tranquilidad, aquí le damos, es la orientación básica de qué es lo que se puede hacer, qué es lo que se ha venido haciendo durante mucho tiempo, y
seguir adelante, hay que mantener nuestros negocios muy eficientes, muy seguros y prestando un servicio de calidad para asegurar la sostenibilidad de nuestras estaciones de servicio. A todos ustedes, muchísimas gracias. El próximo jueves. Nos vemos el jueves. Perdón, ¿quién me grita por ahí? Es que tengo, perdón, buenos días. Es que tengo una inquietud, de pronto algo que no me quedó muy claro. ¿Quién me Cuando habla, hablaban señora? de la estación de servicio, el parque, una de las propietarias de la estación de servicio del parque de la ciudad de Valledupar. Sí, ¿Aló? dígame, le estamos escuchando. ¿Cuál es su nombre, por favor? Mi nombre es Judy Fernández. Judy, ¿cuál es su pregunta rápidamente porque ya estamos despidiendo, por favor? Quería hacerle una pregunta. No me quedó muy claro cuando hablaron de las 6 horas diarias y semanalmente eran 36. Hablaron sobre las pausas activas, pero me quedó con la duda si tienen derecho a pausa activa y día de descanso. ¿Sí? ¿Me Sí, escuchan? le escuchamos. Ella tiene Ya lo había dicho, sí. Ajá. derecho a la pausa activa y al día de descanso. ¿Sí Si están la jornada, relacionados los dos? Perdóneme, repito. digamos que se debe otorgar un descanso, aunque con algunas diferencias al respecto a la jornada de 8 horas. Un breve descanso de 15 a 30 minutos, aun si es una jornada completa o inferior, digamos, a las 8. Y ahí pero yo tienen creo- derecho, y tienen Perdón, sí. y tienen derecho al día de descanso. Ah, ya, eso era lo que tenía Bueno. claro. Ya. Muchas gracias. Muchas Bueno, Bueno, les recuerdo, próximo jueves tenemos charla de Canopy sobre servicio al cliente, que es un requerimiento del reglamento técnico. Los esperamos muy puntuales a las 10 de la mañana, jueves 28 de agosto, 10 de la mañana. Estaremos haciendo la promoción a partir del próximo lunes. canopyenvivo.com, usted entra, se registra y ahí mismo ve la charla y después descarga el certificado de asistencia. Muchísimas gracias a la doctora Natalie Andrade, muchísimas gracias al ingeniero Alexander Camacho. Resolvimos los temas tecnológicos, los problemas que teníamos y pudimos atender este requerimiento de parte de las estaciones. Nuevamente nos volveremos a ver la próxima semana. Estaremos aquí muy puntuales con otro tema de mucho interés para las estaciones de servicio. Gracias por su participación y por su asistencia. Chao, chao.